Hemos visto en el segmento pasado ese otro título de Jesús, Jesús el Cristo, el ungido. Ahora vamos a ver el otro, que es el título de Señor. Señor. Nos dice la Iglesia en su magisterio: en la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios es revelado a Moisés en Éxodo 3:14, Yahvé, es traducido por Kyrios, Señor. Señor se convierte desde entonces en el nombre más habitual para designar la divinidad misma del Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título Señor para el Padre, pero lo emplea también aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios, como es el caso de 1 Corintios 2:8. El nombre que el Señor le manifiesta a Moisés en Éxodo, ese nombre Yahvé, que era impronunciable, Yahvé, y que significaba Señor, en la traducción griega, ese nombre Yahvé fue traducido por esa otra palabra, Señor, Kyrios. Esa es la palabra griega, Kyrios. Cuando yo digo Señor, estoy diciendo, Él es el Señor de mi vida. Por eso es importante no decir o referirme a Jesús o al Padre como Señor, como un papagayo, no, sino dándole el sentido que eso significa. Y ahora me llega a la mente aquella expresión de María. Dice María: he aquí la esclava del Señor. Cuando María dice eso, lo que está diciendo es: tú eres mi Dios y tú puedes hacer conmigo lo que quieras. Yo soy tu esclava porque tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Podríamos decir, someternos a Dios es una esclavitud que no nos, podríamos decir, no nos deprime, no nos aprisiona, no nos disminuye en nuestra libertad. Todo lo contrario, nos hace más libres. Pues dice el apóstol Juan, ¿verdad? Conocerán la verdad y la verdad les hará libres. El pecado es el que esclaviza, la idolatría es la que esclaviza. Por eso los hombres nos hacemos señores del placer, del dinero, del tener, del lujo, de los aplausos. Pero todo eso en definitiva no es más que una ilusión, nada de eso salva, al contrario. Muchas personas y artistas han sacrificado su vida y su familia buscando fama, buscando dinero, y mucha gente incluso que ha recurrido a cosas negras como es la misma brujería para alcanzar determinados fines, después se encuentran en esclavitudes que luego podríamos decir, si no es por una acción grande de Dios, por una manifestación grande de Dios, liberadora de Dios, de ahí no salen de esa esclavitud. El placer esclaviza, el tener esclaviza, Dios nos salva. Por eso Él es el único Señor y estamos llamados a no hacernos dioses ni idolatrar nada. No, solo Dios es Dios y solo Él me hace libre. Conocerán la verdad y la verdad les hará libres, les hará libres. El mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 109. También Hechos 2, 34, 36, Hebreos 1, 13, pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles, en Juan 13, 13. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Nos dice el Salmo 109, al cual Jesús discute, dice el Señor a mi Señor, refiriéndose justamente a ese título de Señor, que ya viene profetizado en este Salmo, pero también su señorío sobre todo está manifestado en sus obras, como decía, su señorío en la naturaleza, su señorío sobre los demonios, su señorío sobre las enfermedades. ¿Y quién es este que hasta las olas del mar, el ímpetu del viento le obedece?
Jesucristo, Señor de la vida, Señor de la historia. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y curación. Bajo la moción del Espíritu Santo expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración, Señor mío y Dios mío. Entonces toma una connotación de amor y de afecto que quedará como propio de la tradición cristiana. Es el Señor. Es decir, que algunos se acercaban a Jesús diciéndole Señor por respeto, es decir, todavía sin ese sentido de fe profundo, pero hay también otros que sí le confiesan como el Señor ya con un sentido de fe, como es el caso de Tomás, que después de la duda dice, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Es una forma ya de adoración, de reconocerle como Dios, no simplemente como Señor en un sentido humano, Señor mío y Dios mío, dice Tomás, perdóname, yo he dudado, tú eres mi Dios y mi Señor, y que lo recoge la liturgia. Cuando decimos este es el sacramento de nuestra fe, ahí también conviene que desde nuestro interior no solamente respondamos, ¿verdad? Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, sino que también digamos, ¿verdad? Señor mío y Dios mío, tú eres mi Dios, mi Señor, a ti te adoro, a ti te entrego mi vida. Y Juan, cuando se encuentra en el lago, ya es una expresión amorosa, dice Juan, es el Señor, como quien dice, no estamos solos, es Él que está caminando con nosotros, no hay duda de que es Él, es el Señor Jesús. Dirá también el apóstol San Pablo más adelante, nadie puede decir Jesús es Señor, es decir, con ese sentido profundo, con ese sentido de fe, si no es movido por la gracia, por la unción, por la inspiración del Espíritu Santo, Pidamos al Señor que aumente nuestra fe, como lo hizo con Tomás, como lo hizo con los discípulos, como lo hizo con Pedro, con Pablo, que les reconozcamos como nuestro Dios y nuestro Señor. Decíamos en un primer momento que con este título de Señor fue que se tradujo la palabra Yahvé, que fue la revelación del nombre de Dios a Moisés. Cuando se tradujo la Biblia del texto masorético, el texto hebreo, al griego, se tradujo esta palabra Yahvé por Señor, porque era la forma de expresar esta realidad divina de Dios mismo, que era algo impronunciable en la misma cultura judía, Señor, y que ahora no solamente se le da al Padre, sino también a Jesús, y lo vemos en estos testimonios que acabamos de ver y seguimos ahora profundizando en este sentido. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina y porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús, resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo a su gloria. A Jesús le conviene este título de Señor porque Él es Dios, es la segunda persona de la Trinidad, y como segunda de la persona de la Trinidad merece el mismo culto, honor, gloria, dignidad que las demás personas, que el Padre y que el Espíritu. Y la Iglesia, la primitiva comunidad cristiana que tuvo esta gran experiencia de fe, de caminar con Él, de verle obrar grandes milagros, de experimentar la resurrección y la exaltación en la gloria, pues, ¿verdad?, no tienen ningún reparo en llamar a Jesús el Señor, y lo es el Señor, el que camina con nosotros, a Él el honor, la gloria, por los siglos de los siglos, Pero además también esta exaltación que hace Dios Padre con el Hijo
no solo lo manifestó en sus obras, que hablaban de esta realidad profunda del Señor, sobre todo lo hizo en la resurrección, resucitándolo de entre los muertos, resucitándolo de entre los muertos. Jesucristo es el primero en resucitar de entre los muertos. Lo de Lázaro, ese milagro grande que fue el último milagro que Jesús hizo, el de la resurrección de Lázaro, porque fue algo totalmente extraordinario, después de 3 días de enterrado, después de oler mal en una tumba, Jesús, ¿verdad?, resucita a este hombre, pero ellos era simplemente un anuncio de que Jesucristo es realmente la luz, Él es la vida, Él es Dios, Él es Dios, el que también iba a resucitar como lo anunció de entre los muertos, no ya a esta vida, sino a la vida plena, a la vida plena. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor. La Iglesia cree que la clave, el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. También esta afirmación de Jesucristo como el Señor de la historia era una forma también de la Iglesia decir, no podemos idolatrar nada, el emperador no es Señor. Y por eso la Iglesia se opuso y derramó su sangre y hubo años de martirio de los cristianos, sobre todo ante el César, que se creía divino, se creía un pequeño Dios. La Iglesia siempre tuvo claro que solo Jesucristo es Señor, solo Jesucristo es Señor. Y por eso la fe irrumpió y terminó transformando todo ese mundo del Imperio Romano, ¿verdad? Y difundiéndose en el mundo entero, como ya había sido anunciado. Vayan por el mundo entero y anuncien, proclamen el Evangelio. Pero como decía ahorita, no de una forma impositiva, sino comenzando con los de abajo, con los pequeños, con los niños, con los esclavos, con los presos. Todo ese trabajo que sigue siendo la Iglesia hoy. Sigue haciendo la Iglesia hoy animada por el Espíritu. Esta gente que en el Imperio Romano no tenían cabida, porque eran chusmas, ahora van siendo acogidos por la Iglesia y solamente después entonces ya comienzan a entrar las autoridades, los padres de la Iglesia que comienzan también a reflexionar y movidos por el Espíritu, ¿verdad? Y incluso grandes emperadores y políticos se hacen cristianos y así se va transformando toda esta sociedad a partir del Evangelio y del anuncio de la Iglesia. La oración cristiana está marcada por el título Señor, ya sea en la invitación a la oración, el Señor esté con ustedes, o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza, Maranatá, el Señor viene, o Maranatá, ven Señor, ven Señor. La oración cristiana siempre está marcada también por este título. El sacerdote, cuando va a dirigir su oración, dice, el Señor esté con ustedes, Jesucristo esté con ustedes, el Padre que es Señor también esté con ustedes. Y termina esa oración también, como Él es el único mediador, Jesucristo es el mediador de la creación y el mediador de la redención, la oración también es mediada por Él, por Jesucristo nuestro Señor, decimos también al terminar la oración. Pero en el tiempo de Adviento se enfatiza también en este Maranatá, en este ven Señor Jesús, ven Señor. Jesucristo, Señor de la historia, a Él le seguimos, a Él nos encomendamos como nuestro Dios y Señor, a Él agradecemos el haber dado su vida, porque Él no es un Señor como los señores del mundo, sino que es el Señor que ha venido no para ser servido, sino para servir. Así también que nosotros, ¿verdad?,
en nuestros lugares seamos personas servidores, el médico cristiano sea un servidor, el profesor un servidor, el sacerdote un servidor, el político un servidor. No he venido a ser servido, no he venido como los señores del mundo, he venido a dar la vida y a dar la vida en rescate por muchos. Que el Señor nos conceda una feliz noche, una feliz estadía, y que derrame sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Que les bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.